Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta. Cuadernos 1944, 27 de enero. Dice Jesús: ¿es esta una página que produce dolor dictarla, escribirla y leerla? Mas, por ser verdad, la digo: escribe. Es para los sacerdotes. Mucho es lo que se les reprocha a los fieles, el ser poco fieles y muy tibios. Mucho lo que se les echa en cara a los hombres, su falta de caridad, de pureza, de desapego, de las riquezas y de espíritu de fe. Mas acontece como con los hijos, salvo raras excepciones, que son como los forman sus padres, no tanto con reprensiones cuanto con el ejemplo. Otro tanto sucede con los fieles, salvo siempre las naturales excepciones, que son como los forman los sacerdotes, no tanto con las palabras cuanto con el ejemplo. Las iglesias desparramadas por entre las casas de los hombres deberían ser a modo de faros y de purificatorios. De ellas deberían desprenderse una luz suave, potente, penetrante y atractiva que, al igual de la luz del día, penetrase venciendo todas las cerraduras en el fondo de los corazones. Contemplad un hermoso día de verano. Una luz maravillosa se desprende del sol, abarcando la tierra. Luz tan avasalladora y potente que ni en la estancia mejor cerrada llega a ser completa la oscuridad. Será un rayo tenue como el cabello de un niño. Será un punto trémulo sobre la pared. Será un polvillo dorado danzando en la atmósfera. Pero allí, en aquella estancia, hay un indicio minúsculo de luz, atestiguando que afuera está el fulgurante sol de Dios. Igual acontece en los corazones más cerrados. Si de las iglesias desparramadas por entre las casas se desprendiese una luz, cual la que yo os indiqué como señal vuestra, oh sacerdotes, a los que llamo luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Así os llamé al crearos. Si penetrase un hilo, un punto, un polvillo de luz, ese mínimo indispensable que haga recordar que en el mundo hay una luz, ese mínimo indispensable capaz de despertar el hambre de luz, de esa luz en los corazones. Mas, ¿cuántas son las iglesias de las que emane luz tan viva, capaz de forzar las puertas cerradas en los corazones y penetrar en ellos para llevarlos a Dios que es luz? ¿Y cuántas las almas de tales iglesias, vosotros todos, a quienes yo llamé a que me llevarais a los corazones, que se hallen de tal manera encendidas de caridad, que lleguen a deshacer el hielo de las almas
y llevar a los corazones de los hombres el amor de Dios y el amor a Dios, al Dios que es caridad. Los hombres en sus dolores, y solo yo sé cuántos sean estos en sus dolores, distintos de los vuestros, o al menos, los vuestros debieran ser distintos de los de ellos, porque los vuestros deberían ser únicamente penas ocasionadas por el celo de vuestro Señor Dios no amado lo suficiente, por los fieles que se pierden y por los pecadores que no se convierten. Estos y no otros deberían ser vuestros dolores, porque cuando yo os llamé, no os puse por delante un palacio, una mesa, una bolsa, una familia, sino una cruz, mi cruz sobre la que morí desnudo, sobre la que expiré solo, a la que subí tras haber sido apartado, despojado de todo, hasta de mi pobreza que era riqueza comparándola con mi miseria de ajusticiado, al que no le queda sino el patíbulo compuesto de unos leños, de 3 clavos y de un manojo de espinas tejidas en forma de corona. Y esto para decir a todos, a vosotros en particular, que las almas se salvan con el sacrificio y con la generosidad en el sacrificio, que va hasta el despojo total, absoluto de los afectos, de las comodidades de lo necesario y hasta de la vida. Los hombres, en sus dolores, deberían poder mirar a su iglesia como a una madre sobre cuyo regazo se va a llorar y a oír palabras de consuelo, después de haber contado los propios afanes, con la seguridad de ser escuchados y comprendidos. Los hombres, en sus obnubilaciones, producto de tantas causas, no siempre dependientes de su voluntad, sino impuestas por la voluntad de otros, o por un complejo de circunstancias que les introducen a creer en el error o a dudar de Dios, deberían encontrar en vosotros aportadores de luz, de mi luz, a hombres compasivos como el samaritano. Lucas 10, del 29 al 37. A maestros como vuestro maestro y a padres como vuestro Padre. La tierra, corrompida por tantas cosas, fermenta como cuerpo en descomposición y contamina las almas con sus hediondez de pecado. Mas si la iglesia, desparramada por entre las casas, fuesen incensario en el que el sacerdote viviera ardiendo, y se arde cuando se ama, el hedor del mundo estaría contrarrestado con el perfume de Dios, transpirado de los corazones de los sacerdotes, que viven en total fusión con Dios, anulados en Dios hasta el punto de no ser ya sino semejantes a mí, que estoy constantemente en el sacramento a disposición del hombre. Yo, Dios, estoy ahí sin cansancio, sin soberbia, sin resistencia, y los corazones llegarían a purificarse.
Los sacerdotes, de este modo perfectos, son como el sol. Aspiran las almas al cielo, cual si fuesen gotas de agua. Las purifican en la atmósfera del cielo y después, hechas nubes, se desintegran ligeras en rocío benéfico durante la noche, en la más completa reserva, para refrigerar las heridas y quemaduras de los corazones. Pobres flores lastimadas por tantas cosas. Aspiran. Para aspirar hacia sí, es preciso disponer de una gran fuerza. Solo el amor vivísimo por el Señor y por los hermanos os la puede proporcionar. Fijos en Dios, en lo alto, muy en lo alto, remontando la tierra, podéis vosotros, si lo queréis, atraer hacia vosotros, es decir, hacia Dios en el que vivís las almas. Es operación que requiere generosidad y constancia. Hasta el simple pestañeo debe servir a este fin. Todas vuestras acciones deben encaminarse a esta meta. Hay miradas que pueden convertir un corazón cuando en ellas se trasluce Dios. Desintegrarse, sacrificarse de todas las formas, en el anonimato, llevando a las almas abrazadas el refrigerio celeste que se desprende tan suave que las almas, sin saber cuándo ni cómo se derramó, se encuentran rociadas por él, lo mismo que hace el rocío que, silenciosa y púdicamente, desciende mientras todo reposa. Hombres, animales y flores, purificando la atmósfera de las impurezas diurnas, apagando la sed y emperlando tallos y frondas. Sacerdotes, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Pastores, oración, oración, oración. Os he llamado pastores. Juan 10, del 1 al 21. No solitarios, ni capitanes. El solitario vive para sí. El capitán marcha a la cabeza de los suyos. Mas el pastor está en medio de su rebaño para guardarlo. No se separa, ya que su grey se dispersaría. No marcha a la cabeza, porque los distraídos del rebaño se irían, quedando desperdigados por el camino, resultando presa fácil de los lobos y ladrones. El pastor, de no ser un insensato, vive en medio de su grey, a la que llama y agrupa, e incansable va arriba y abajo de la misma, la precede en las cosas difíciles, advierte él antes que nadie las dificultades, las allana cuanto puede, asegura los pasos peligrosos con su propia fatiga y después se queda en el punto dificultoso para vigilar el paso de sus ovejas. Y si ve que alguna se encuentra medrosa y débil, se la carga sobre sus hombros y la lleva hasta pasar el punto peligroso. Y si viene el lobo, no huye,
antes se abalanza contra él delante de sus ovejas, a las que defiende, aún a costa de morir en su empeño de salvarlas. Se inmola por ellas, entregándose al lobo para saciar el hambre de la fiera, y así ésta no sienta ya necesidad de devorar. ¿Cuántas no son las fieras que tienen en contra las almas? El pastor no se entretiene en pláticas inútiles con los viandantes, ni pierde el tiempo en cosas que no son de su incumbencia. Se ocupa de su rebaño y basta. Mirad ahora. ¿No os parece que leamos el capítulo 8 de Ezequiel? Primer ídolo, los celos. ¿No es cierto que deberíais ser caridad? Caridad para inducir a ella a los demás. ¿Y qué sois? Envidiosos los unos de los otros. ¿Os sentís ofendidos si un laico os critica? Mas con harta frecuencia, ¿no os criticáis injustamente los unos a los otros? El superior critica a los subordinados y el subordinado a los superiores. ¿Sentís celos de que alguno de vosotros llegue a distinguirse, mejore de condición o aumente sus riquezas? Esto, que debiera causaros temor, es lo que más ambicionáis. Ahora bien, yo, sacerdote eterno, ¿fui acaso rico? Sed perfectos, y así seréis señalados y alabados. Si bien debiera importaros únicamente la alabanza de vuestro Dios, sed perfectos y tendréis éxito en lo único que es digno de vuestra condición: llevar almas a Dios. Segundo ídolo, o más bien, numerosos ídolos. Las varias herejías que ocupan en vosotros el puesto del culto que deberíais tener. También vosotros, al igual de los 70 ancianos indicados por Ezequiel 8:11, estáis incesando cada uno al ídolo de vuestras preferencias, y lo hacéis en la oscuridad, con la esperanza de que el ojo del hombre no os vea. Mas os ve y le escandalizáis, porque los fieles y los hombres, en general, son como los niños, que parece que no se dan cuenta, pero son siempre todo ojos y oídos. ¿Y no sabéis que, aunque los hombres no os vean, os ve Dios? ¿Por qué, pues, esparcís vuestro incienso ante el poder del oro o del hombre? ¿No observo acaso yo desde lo alto de mi trono a demasiados de mis sacerdotes, ocupados en dedicar su tiempo, ese tiempo que les concedo para que lo empleen en su misión sacerdotal, en negocios humanos propios, para acrecentar su bienestar? Sí lo veo. O los sacerdotes
politéqueros. Son los sinedritas de esta hora. Recuerden esto. No obstante, ¿cuál fue el final del Sanedrín a manos precisamente de aquellos a cuyos pies pusieron su conciencia infringiendo mi ley? Y nada más digo esto de parte de los hombres, pues lo demás vendrá de parte del juez eterno y justo. Tercer ídolo, el sentido. Sí, también esto tenéis. Y no digo más, por consideración a mi portavoz. Más que cada uno se examine a sí mismo y vea si en lugar donde únicamente pueden estar dos criaturas femeninas a las que deba lícitamente recordar con amor el sacerdote, mi madre y la suya, no se encuentre una diosa pagana. Pensad que me tenéis a mí y basta. No pongáis en contacto al Purísimo con una carne mancillada de lujuria. Cuarto ídolo, la adoración del Oriente. Las sectas. Sí, esto también. Y ¿cómo no habré de trataros a muchos de vosotros con desdén y dirigiros los apóstrofes que lancé a los fariseos y doctores de mi tiempo? Mateo 23, del 1 al 32, Lucas 11, del 37 al 57. ¿Cómo no suscitar luces entre los laicos que me aman, como muchos de vosotros no me amáis? Y esto por compasión de las almas a las que vosotros dejáis en el hielo, en el vacío y en la impureza. Por las almas de las que no sois camino que conduce a Dios, sino sendero que lleva al profundo. ¿Y cómo osáis repetir mi palabra y predicar mi ley, cuando esta palabra y esta ley son condenación para vosotros? Quien esté limpio, que se limpie más, y que se limpie el que no lo esté. La humanidad se encuentra en una encrucijada impresionante. De ella parten dos vías. La una, en sentido ascendente, lleva a Dios. La otra, en sentido descendente, conduce a Satanás. En la encrucijada hay un bloque indicador que sois vosotros. Si pues hacéis de vosotros baluarte e impulso hacia la primera, no irrumpirá Satanás, y las almas se verán impelidas hacia Dios. Mas si vosotros, los primeros en rodar por la pendiente de Satanás, arrastraréis anticipadamente a la humanidad hacia los horrores del anticristo. Y si éste ha de venir, hay de quienes anticipan su venida y la prolongan, porque entonces ya no será en el momento fijado desde la eternidad, sino que el tiempo de su permanencia será más dilatada y el número de almas que se pierdan más numeroso. Ninguna de ellas, recordadlo, dejará de ser vengada, pues que si vuestro Dios ve al pájaro que muere,
¿cómo no ha de poder ver a un alma que muere? A los asesinos de esta, cualesquiera que sean, les pediré cuentas y dictaré condena contra ellos. Fíjate.